Soy Fernando Mendiguchía, jefe de negociado de planificación, comunicación y divulgación del área de deporte y desarrollo de juventud. Hoy toca, para cerrar el año, toca intentar que sea lo más verdad posible esa intención que hago siempre que empezamos un curso, que digo, para los que venís de los pequeños municipios, vamos a intentar hablar de temas que puedan ser transferibles, aunque siempre la gestión deportiva son temas o conceptos de gestión deportiva que son igual para todo el mundo, que al final hay que intentar adaptar a la realidad, a la situación de cada municipio. Desde el año pasado quisimos intentar hacer una acción formativa directamente destinada para pequeños y medianos municipios, que ahora hablaremos, que no deja de ser un concepto relativo, que es pequeño y mediano en función del contexto del que se esté hablando, para intentar con esta iniciativa pues, seguir acercándonos lo más posible a las distintas situaciones de los que gestionáis, o en este caso de los compañeros de Diputación que tienen que asistir a la gestión que se hace en municipios pues, teóricamente menores de 5.000. En este caso, cuando vi la lista de inscripción y vi a un compañero de ADRA, digo, bueno, espero que alguna de las cosas que digamos aquí para los pequeños también sea trasladable para la situación de ADRA. Digo esto porque este es el tira y afloja de todas las acciones formativas. Yo digo esto y al final, cuando pasamos la hoja de evaluación, los compañeros de los pequeños municipios, algunos siempre nos llaman la atención. Yo digo, hablar de temas que sean transferibles a los pequeños municipios, que somos los que venimos. Y ahí la fila de atrás es la que siempre viene, cosa que agradecemos mucho, que seáis fieles asistentes, y nosotros intentamos pues, ir tratando de acertar pues, con quien invitamos a que nos cuente su experiencia y su saber, pues pueda tener también esa empatía de hablar para los pequeños municipios. Sí os agradecería que cuando hagáis al final la evaluación, en vez de ponernos a hablar de temas que nos interesen, que pongáis el tema que os interesa concreto, porque así es la forma de intentar acertar. O sea, decir, oye, pues de todo lo que yo tengo que hacer me gustaría hablar de esto, ¿vale? Y así intentamos acertar más. Yo voy a hacer una introducción al curso un poco diferente, un poquito más larga que la habitual, que sería dar el paso a Rafa Aceves, que es quien está aquí, y ahora os contaré por qué es un poquito más larga, porque coincide, o hemos parado, ¿sabéis? Si estáis siguiendo un poco las publicaciones que vamos haciendo en el portal Almería Juega Limpio Innova y que os mandamos por correo, hace unos meses iniciamos la publicación de una serie de capítulos que tienen que ver con un manual de asistencia a los planes locales, a los planes municipales de deporte, y justo hemos llegado a no publicar nada más porque el siguiente capítulo que teníamos que publicar es el que habla de los pequeños municipios también. Entonces queríamos esperar a que Rafa pasara por aquí. Ahora os contaré cómo llegamos a que él esté aquí hoy, y hemos parado eso porque evidentemente una de las intenciones que tiene ese manual es ir, aparte de dejando algunas reflexiones a compartir, ir ordenando todos los documentos que vamos poniendo a disposición en el portal, ir ordenándolos por contenido que ayuden en el distinto proceso de la creación de un plan municipal de deporte, pues donde esos recursos pueden ser aplicables. Si hablamos de gestión financiera, pues aquellas cuestiones que ya hemos publicado, aquellas invitaciones que hemos hecho a otros gestores, a otros expertos, pues redireccionar desde ese manual de ahora a todos los recursos formativos que ayuden a un responsable político, a un responsable técnico, a tener todo el conocimiento que le podemos proponer para que a la hora de desarrollar su plan pueda tener todos los recursos disponibles. Ese capítulo está por publicarse a la vuelta de Navidad. Le hemos llamado Gestión Deportiva en Pequeños Municipios, y yo le puse una cuestión ahí, un subtítulo que hablamos de imaginación deportiva o gestión imaginativa, o las dos cosas, porque a la hora de gestionar en municipios teóricamente con menos
recursos, con menos masa crítica de potenciales de usuarios, etcétera, etcétera, pues lo que venimos hablando siempre, que no es tan fácil, no es tan sencillo, que si bien yo me quejo mucho a nivel personal de que creo se gestiona todavía mucho por ocurrencias más que por planificación, se gestiona más a base de ocurrencias más que se planifica. No lo digo, lo digo incluso mirando hacia el ombligo del servicio donde estoy, después de 30 y muchos años de profesión, pues muchas veces me he visto en las pocas situaciones de saber claro hacia dónde vamos, y más a base de una ocurrencia, que muchas cosas son ocurrencias muy buenas o muy bonitas, pero que no dejan de ser ocurrencias. Y la ocurrencia a veces le falta saber si me estoy dirigiendo hacia el cumplimiento de una serie de objetivos estratégicos que son los que deberían estar planteados y a veces no tienen claro. Entonces, es verdad que en los pequeños municipios sí que defiendo que hace falta mucha imaginación, pero la ocurrencia es distinta a la imaginación. La imaginación hace que una planificación se pueda llevar a cabo en un sitio donde hay que tener algo más de creatividad, porque lo que me falta son medios. O sea, no tengo la pasta, o no tengo las personas, o no tengo la infraestructura necesaria, y tengo que tener algo de imaginación deportiva o de gestión imaginativa. Así sería un poco como cerraríamos esta introducción. Os veréis que no deja de ser pues un prólogo de lo que voy a quitar un poco el dedo si no veis, de lo que Rafa y yo venimos hablando de hace ya casi año y medio, casi 2 años. En esa fecha yo me encontré leyendo la revista electrónica de FADE, de la Federación Española de Asociaciones de Gestión del Deporte. Me encontré de repente con un artículo que decía: el deporte en la España vacía. Y ostras, por fin consigo leer a alguien, acordarse de cómo se gestiona en los pequeños municipios, hacer una reflexión de qué pasa en los pequeños municipios. Porque una cosa que también, después de ir hablando en estos meses con él, y lo he dicho alguna vez por aquí también, coincidíamos, es que para hacer algo para poder analizar o poder ir a la fuente de cómo se gestiona un pequeño municipio, hay muy poca cosa escrita. Entonces, cuando di con este artículo, hablé las referencias curriculares de quién es Rafa, la va a hacer él, porque tiene preparada su introducción y va a aplicar toda su trayectoria, pero yo me encontré con este artículo en su calidad también de presidente de la Asociación de Gestión del Deporte en Castilla y León. Y entonces le pregunté a Juan Luis, que estaba relacionado con FADE, le pregunté a Juan Luis Navarro, digo, a Rafa Cebet sé que es presidente pero no lo conozco. Me dijo, mira, pues vamos a ponernos en contacto con él. Nos pusimos en contacto con él, y entonces le propuse 2 retos. Un primer reto era, vamos a intentar hacer un manual. Acabamos de terminar con AGESPOR un manual de gestión deportiva local. Vamos a hacer una especie de spin-off, una continuación de ese manual, pero aunque sean algunos temas recurrentes, vamos a intentar bajarlo a la realidad de los pequeños municipios. Vamos a intentar transferir experiencias que puedan servir a los gestores de pequeños municipios. Su disponibilidad fue absoluta. Yo le dije, bueno, ya que hacemos el manual, pues vamos a hacerlo del curso. El año pasado Rafa tenía que haber venido por cuestiones profesionales de acceso a una plaza, la que ocupa ahora el director de deporte en Palencia, jefe de servicio del Ayuntamiento de Palencia. No pudo venir, hicimos el curso de una primera parte con Miguel, que sí estuvo, si lo recordáis, también justo en esta fecha, y por fin ha podido venir. Digo que aceptó ese reto de hacer ese manual, y aceptó el reto con una disponibilidad que creo que incluso superaba la expectativa de en lo que nos estábamos metiendo, porque efectivamente no es un consultor, no es alguien que se dedique a hacer ese tipo de productos, sino que tiene un trabajo como el nuestro, director de un servicio de deporte que le ocupa, evidentemente, un porcentaje alto de su día, y tener que buscar un hueco para hacer un manual. La semana pasada hemos recibido ya todos los capítulos, por lo tanto, y yo he hecho un vistazo por encima, creo que hay cosas bastante interesantes. Así que en enero empezaremos también con la edición y la publicación de ese manual. En este artículo había varias ideas que nos van a poner en contexto, que a mí me parecieron muy interesantes para proponer eso. Porque lo primero que hablaba Rafa en su artículo era que la ley del deporte vigente había declarado actividad esencial y derecho de toda la ciudadanía a la práctica deportiva.
derecho de toda ciudadanía lo era, pero servicio esencial lo es a partir de la entrada de la ley del deporte. Eso suponía, efectivamente, una reflexión, y es que si todo el mundo tiene derecho a eso, las administraciones deben prestar una atención particular a las zonas vulnerables, a los municipios más pequeños, a los habitantes de esas zonas, porque tienen ese derecho en igualdad de condiciones que unas ciudades más grandes que tienen más posibilidades de acceder a muchos servicios, y hay que procurar que el derecho sea de verdad para todos. Cuando hablamos de deporte para todos, que sea de verdad para todos. ¿Cómo hacemos eso? Hablaba también de la necesidad para conseguir eso de la colaboración interadministrativa en el fomento de la práctica del deporte en el medio rural. Una de las cuestiones que él va a poner encima de la mesa durante estos 2 días es que los ayuntamientos pequeños, o sea, todos los ayuntamientos, pero los ayuntamientos pequeños, sin la ayuda y la cooperación, fundamentalmente de las diputaciones provinciales, que son quien puede tener la empatía dentro de su misión para ocuparse de ellos, es muy difícil que de verdad el servicio se preste en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades para todos. Y eso exigía la reinterpretación, lo que él viene a concluir, que hay que reinterpretar y actualizar la gestión deportiva en el entorno de los pequeños municipios, ¿vale? Esto es lo que venía diciendo. La ley habla de esto, habla de la actividad esencial, habla de que insta a las administraciones a que colaboren para fomentar la práctica del deporte rural, habla de cosas curiosas. La ley del deporte, una ley estatal, habla de facilitar hasta el desplazamiento de los practicantes, cosa que tenemos ahora muy en boga encima de la mesa. ¿Cómo hacemos con el transporte? Que los ayuntamientos se ocupen de él, que no se ocupen de él. Todo el mundo tiene que hacerlo en igualdad de condiciones. Ayudamos a uno, como ayudamos a otro. ¿Cómo hacemos que el deporte le llegue a la población que está envejeciendo, que es la que probablemente se queda ahí, ¿vale? Y él, pues, eso es una frase suya, habla de que al final la perspectiva de la gestión deportiva, teniendo en cuenta las características sociodemográficas, se debería reinterpretar y actualizar en ese entorno. No puede ser igual para todo el mundo. ¿Y cómo es ese entorno? Pues son evidentemente municipios pequeños, municipios de ámbito rural, en algunos casos municipios vaciados, pero realidades que no son siempre exactamente iguales. Cuando hablamos del deporte rural, no es igual para todos. No tenemos alguna curiosidad que pasa en la provincia de Almería, ¿vale? Parece un común denominador fijar los 5.000 habitantes como línea establecida para considerar pequeños municipios. Bien, es verdad que todo esto es muy relativo. Nosotros cuando hablamos de pequeños y medianos municipios, pues depende. Si estás en la provincia de la Comunidad Autónoma de Madrid y hablas de un municipio pequeño, pues te dirán que un municipio pequeño tiene más de 10.000 habitantes. Para nosotros un municipio de 10.000 habitantes son los de los grandes. Ayer hablaba en la entrega de premios de Reto Viastí, hablaba con el responsable de Illar, gente que vino del Ayuntamiento de Illar, y decían ellos, claro, porque Joaquín le comentó, pues un pequeño municipio ha ganado la clasificación general del reto. Si conocéis un poco el reto, un pequeño municipio, ¿quién ha ganado? Serón. Y entonces él decía, pero es que Serón es un municipio grande. ¿Cuántos municipios tiene Serón? 2.000. Claro, yo tengo 400. Quiere decir, Illar comparado con Serón, Illar considera que Serón tiene muchas posibilidades porque tiene 2.000 habitantes. Si nosotros le explicamos a alguien de fuera de Almería, de una provincia, le decimos que Serón es un municipio grande, y a 2.000 habitantes, sin 2.000 habitantes no se puede hacer nada. Quiere decir que esa realidad es complicado de decir cuál es un pequeño municipio, cuál es un mediano municipio, pero sí parece que se fijan, no solo para la gestión deportiva, los 5.000 habitantes como una línea aceptada para considerar pequeños municipios. De hecho, la ley de base empieza a hablar de obligaciones a partir de los 5.000 habitantes, y la literatura, cuando algunos gestores han reclamado a la actual ley del deporte que fuera más ambiciosa, que hubiese dicho que los servicios municipales de deporte deberían ser obligatorios, para los ayuntamientos habla de que los ayuntamientos de 10.000 habitantes deberían ser obligatorios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que tienen menos de 100? ¿Qué pasa con los que tienen 400? ¿Cómo resolvemos que tienen el mismo derecho que un habitante en un municipio mayor? ¿Cómo resolvemos eso?
No es lo mismo la localidad que lo estoy viendo de 500 habitantes que aquella que se aproxima a 5.000, ni la que está, ni el municipio que está en alta montaña, que el costero, y el histórico, el que tiene fundamentalmente una tradición de municipio muy histórico, que incluso algunos ya se llaman Vícar Antiguo o no sé cuánto, y que el de nueva creación, el distante de una gran ciudad o el que está en el entorno metropolitano. Son realidades totalmente diferentes y por eso a veces es difícil hablar, cuando hablamos en los cursos, de una fórmula para el ayuntamiento X. Pues depende de sus circunstancias, de sus características. Tampoco puede equipararse el que tiene como principal actividad económica el sector primario que aquel que depende sustancialmente de los otros sectores, secundarios y terciarios. No solo la población es algo que afecta a la gestión deportiva o a la gestión de servicios esenciales, de cualquier tipo de servicio esencial. También hay otras dificultades que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquellos municipios que incluso teniendo más población tienen una dispersión territorial con numerosos núcleos de población diferentes entre sí. Un municipio con muchas pedanías, además, pues tiene un municipio pequeño, tiene con muchos municipios pequeños a la vez que gestionar, pues eso dificulta también su realidad. El envejecimiento de la población que se queda, ¿vale? Eso cuestiona también qué tipo de gestión deportiva. Menores recursos humanos y económicos para gestionar servicios públicos, escasez de infraestructura, servicios esenciales, etc. Volvemos a lo mismo, es una complicada tarea, pero es de justicia llevarla a cabo, porque tienen toda su ciudadanía tiene derecho a la prestación de servicios básicos, generales, esenciales, como lo es el deporte. ¿Y cómo es? Esto pertenece al capítulo que digo que estamos a punto de publicar a la vuelta al inicio del año. ¿Cómo es ese entorno en la provincia de Almería? Solo daros algunos datos sobre todo de la encuesta que hicimos al final del año pasado. ¿Recordáis? Hicimos una encuesta para trabajar, para hacer el análisis que diera pie al diagnóstico para ver el plan provincial de deporte del año 23 al 27. Y repasar algunos datos también, más que nos sirva para vosotros, que os conocéis mejor, también para que Rafa, que aunque ha hecho un esfuerzo, me consta, de ponerse en situación de cómo somos en la provincia de Almería a nivel de gestión deportiva, ¿cómo es ese entorno? Pues si tomamos como referencia la clasificación que hace la estrategia líder de zonas rurales, que divide la provincia en 5 zonas rurales, resulta que el 90%, según esa estrategia, el 90%, un poquito más, de los municipios de la provincia pertenecen al mundo rural. Dicho así, sería igual para todos, pues gestión deportiva en el mundo rural. Solo 10 municipios no están dentro considerados rurales, la mayoría son mayores de 5.000 habitantes, de 10.000 y 20.000, pero aparecen Menadú y Pechina, por ejemplo, no considerados de los menores de 5.000 dentro de ese mundo rural por la cercanía a la capital de la provincia, de estar en el entorno periurbano. La provincia de Almería, además, no está considerada como una de las zonas más representativas de la España vacía o vaciada, según autores. ¿Vale? En los últimos años ha sido de las provincias españolas que más población han ganado junto a Guadalajara y Gerona, por lo menos un estudio que se publicó en 2022. Pero sí es verdad que las características demográficas sí evidencian un porcentaje mayoritario de pequeños municipios. ¿Vale? Ahora lo veremos, ya lo conocéis. Nuestra provincia fundamentalmente, si ponemos la línea a los 5.000 habitantes, pues fundamentalmente son pequeños municipios. Ahí tenéis. Si no me equivoco, los números, 34 de los municipios de la provincia corresponden a municipios de hasta 500 habitantes, 31 son municipios de entre 501 y 2.000, 18 a municipios de entre 2.000 y 5.000. ¿Vale? Por tanto, el 84% son menores de 5.000 habitantes, el 84% de los municipios de la provincia estarían considerados pequeños municipios. Algunos datos según la perspectiva de los resultados que reflejó esa encuesta que hicimos el año pasado. Hicimos 3 perfiles diferentes dentro de los 5.000. En la perspectiva del ayuntamiento de 0 a 500 habitantes, veis, no hay estructura, o ellos consideran que no tienen estructura, no tienen técnicos, pues mayoritariamente es la situación que se da en este perfil de habitantes. A la pregunta que si elabora una programación anual del Servicio Municipal de Deporte, bueno, sorprendentemente hay casi una igualdad que sí o que no. Digo sorprendentemente porque esta
esta pregunta quizás sería mejor hecha, porque así lo puede interpretar cualquiera. ¿Elabora una programación anual? Puedo decir, pues sí, hago actividades. Detrás de esa pregunta lo que había era si redacta o desarrolla un plan estratégico y un plan operativo, y yo creo que no hay tanto. Creo que no hay tantos planes, hasta que hemos intervenido algunas veces en la asistencia técnica y se ha colaborado con ellos para redactarlos, pero en ese momento de la pregunta creo que no había tanto. El otro día participamos, Juan Luis y yo, en un curso para la Diputación de Jaén, hice la pregunta, había 30 y tantos técnicos, o sea, 30 y tantos municipios representados, preguntamos quién había redactado un plan municipal de deporte, 0%. El 0% no redacta o no desarrolla una metodología de elaboración de un plan estratégico. La pregunta, ¿qué tipo de actuaciones ofrece el Servicio Municipal de Deporte en esos ayuntamientos? Fundamentalmente, muy mayoritariamente, son actividades deportivas organizadas por el ayuntamiento y otras propuestas por Diputación. Así se configura la mayoría de los planes municipales de deporte, como debe ser, creo yo, para este tipo de municipios y más en este perfil. En cuanto a las posibilidades de asociacionismo deportivo, porque le hablamos muchas veces a los municipios pequeños de colaboración público-privada, y ellos te dicen, pues, colaboración público-privada, ¿con quién? Porque no hay, o sea, no existen clubes deportivos muy mayoritariamente en este caso. ¿Vale? Y entre las prioridades en el sector de población en el que harían, a las que destinarían sus proyectos, pues fundamentalmente aparece sobre todo la franja de la actividad de la población adulta. Los mayores en primer lugar, los adultos y los jóvenes. Si pasamos al siguiente perfil de 500 a 2000 habitantes, pues sigue siendo mayoritaria la situación de que no hay estructura, no hay técnico. A veces es curioso si consideran que tienen técnico, pero consideran que no tienen estructura. Yo pienso que ya tener un técnico y un responsable político, tener la estructura básica que se pone, pero sigue siendo mayoritariamente esa situación. Es la elaboración de la programación sigue siendo también, aparece como mayoritaria. Igualmente, en un porcentaje incluso más alto que el de los 500 habitantes, porque aquí hay más municipios que desarrollan actividad, sigue siendo actividad deportiva realizada por el ayuntamiento y otras propuestas por Diputación. Aquí sí aparece ya algo más de asociacionismo. Existen clubes que colaboran con la realización de actividades, existen clubes que hacen actividad federada y, bueno, casi al 50% no existen clubes deportivos. Y entre sus prioridades de objetivos de población sigue siendo mayoritario su preocupación por la población mayoritaria, la mayor, ¿vale? También los adultos, los jóvenes, pero ya aparece significativamente que avanza su preocupación por la edad escolar. En el último perfil, que sería de 2000 hasta 5000, ya sí hay aparece la estructura y el tener técnico como opción mayoritaria, sigue apareciendo que se elabora programación como opción mayoritaria también, la programación anual del servicio. Crece un poco las actividades, o sea, los planes municipales de deporte hechos mayoritariamente con actividades organizadas por el ayuntamiento y utilizadas al tercer sector, algo más significativamente. Sigue siendo mayoritario el plan compartido entre ayuntamiento y diputación. Ya la presencia del asociacionismo es bastante más sólida y, sin embargo, aquí la edad escolar pasa a ser el objetivo de población prioritario. Evidentemente ganan en población, empieza a haber algo más de población, o sea, de destino, más niños por debajo de los 17 años. Les pedía también su opinión sobre qué tipo de asistencia por parte de la Diputación de Almería estiman los ayuntamientos que es más favorable para sus servicios deportivos municipales. Un 62% es la opción mayoritaria, optan por la opción ejecución directa de actuaciones de la Diputación de Almería, más transferencia de fondos para poder desarrollar sus actividades principales y asistencia técnica. Esa fue la elección además más relevante entre los ayuntamientos del municipio hasta 2000 habitantes. El 24% precisan su demanda prioritaria en transferencia de fondos y asistencia técnica, o sea, hay un porcentaje
que prefieren que le lleguen los fondos, que ellos decidirán qué actividades se hacen, pero que necesitan la asistencia técnica para programar y para gestionar. También es la más significativa entre los ayuntamientos de un municipio de 2.000 a 5.000. La modalidad de asistencia técnica, solo transferencia de fondos, supone un 8% del total, 7 ayuntamientos de 92 encuestados, 2 del perfil de municipios de 2.001 a 5.000. O sea, sí hay 2 pequeños municipios que expresaban que ellos prefieren solo los fondos y decidir ellos cómo lo gestionan. Y por último, 6 municipios prefieren sustentar su plan municipal de deporte exclusivamente en la ejecución directa de actividades por parte de Diputación de Almería. O sea, consideran que no tienen los recursos suficientes como para hacer una programación y que necesitan que la Diputación, con todas sus actividades, configurar su plan municipal a través de proyectos provinciales de la oferta que le llegue de Diputación. 3 municipios de esos son menores de 500 habitantes, 2 entre 500 y 2.000 y 1, que llama un poco la atención, creo que también por interpretación de quien rellenara la encuesta, un ayuntamiento de 2.000 a 5.000 de ese perfil ya un poco más avanzado, dice que prefiere que sean todas sus actividades programas de Diputación. Partiendo del supuesto que la asistencia de la Diputación de Almería se articulase exclusivamente a través de transferencia de fondos, la opinión de los ayuntamientos menores, sobre todo, es la siguiente. Entre los ayuntamientos menores de 500 habitantes, aun siendo mayoritarios aquellos que responden negativamente, o sea que no podrían hacerlo, un significativo porcentaje, 15 ayuntamientos, estima estar capacitados para ese modelo de cooperación para el desarrollo de sus competencias en esta materia. O sea, hay gente que de ese perfil de muy pequeños municipios dicen que le lleguen los fondos y estarían capacitados para hacerlo. Contrasta un poco con la poca estructura y con la poca disponibilidad de técnicos municipales que decían esos ayuntamientos. Esa relación porcentual en el tramo de 500 a 2.000 es más notoria. 17 ayuntamientos están dispuestos a gestionar su programación sin más asistencia que la económica, por 10 ayuntamientos que manifiestan precisar otro tipo de colaboración, y muy igualado se observa este diagnóstico en la respuesta de ayuntamientos de 2.000 a 5.000. 10 sí lo harían, 9 no lo harían. Entre los que dicen que no pueden hacerlo, las opiniones son que no se dispone de personal suficiente y cualificado para asumir la organización, gestión y desarrollo total de las actuaciones, que es la consideración más repetida, que la dimensión de diversas actividades requiere de la asistencia técnica de la Diputación sí o sí, que es necesaria la asistencia técnica y la ejecución directa de proyectos por parte de la Diputación de Almería, tanto en el ámbito municipal como en el supramunicipal, proyectos zonales, proyectos comarcales, proyectos provinciales, por supuesto, como pueden ser los juegos deportivos provinciales, etcétera, necesitan de la Diputación. Se podría acometer un plan muy reducido, pero en pequeños municipios no se plantearían actividades que requieran servicios técnicos y logísticos especializados. Para eso también es importante, creemos, y creo particularmente, estos proyectos provinciales que estamos ofreciendo a pequeños municipios donde hay una estructura, una economía de escala, por así decirlo, una contratación de servicios especializados que pueden ser utilizados en cadena, como pueden ser las escuelas de deporte y salud. Es más difícil para un pequeño municipio pues, hacer la contratación de una empresa especializada, que la Diputación haga una contratación mayor y coordine toda su programación de jornada. Y se requiere apoyo de los técnicos de Diputación de Almería para abordar la gestión de los proyectos más complejos y para alcanzar la calidad de esos proyectos. Y para terminar, yo dejo aquí un glosario de reflexiones que tienen que ver con lo que decía de qué tipo de imaginación creemos que pueden tener los responsables políticos y qué tipo de gestión imaginativa tenemos que tener los técnicos, tanto a nivel provincial, para cooperar con los ayuntamientos más pequeños, como los que gestionan in situ en su ayuntamiento, en qué materias podemos tener esa imaginación o esa gestión imaginativa, que no deja de ser, creo, un prólogo de las muchas cosas que hemos hablado Rafa y yo, y que él va a ir poniendo encima de la mesa. Tiene varios temas a tocar, en función de que vosotros le demandéis más tiempo o menos tiempo, más intervención o menos intervención, abordará unos más que otros, ¿vale? Pero tienen que ver con reflexiones de este tipo. Pues imaginación y voluntad política para comarcalizar algunos recursos en gestión deportiva. Los pequeños, vuelvo a hablar desde mi punto de vista, de alguna manera habría que volver, en lo que respecta a la Diputación de Almería, habría que volver a la política de comarcalizar el tema, pero no repetir lo mismo que hace
30 años se pudo hacer, o se podía hacer, porque no tiene sentido la estructura política, o sea, la estructura de gestión que tenían, ni los recursos que se le dan. Pero que una de las soluciones, y creo que eso Rafa sí va a hablar bastante, es intentar aunar esfuerzos de municipios parecidos y municipios cercanos. Imaginación urbanística para la adaptación de espacios e instalaciones deportivas tradicionales. Muchos municipios no pueden abordar grandes centros, no pueden abordar grandes proyectos de infraestructura, pero sí podrían tener, y en eso estamos poniendo también algo de insistencia desde nuestra parte para el tema del urbanismo activo, sí que se pueden adaptar espacios públicos para facilitar la práctica deportiva en muchos municipios, ya sean pequeños o mayores. Imaginación técnica para adaptar y reinventar proyectos de actividades. Poníamos el ejemplo del tema de la Escuela de Deporte y Salud. Eso habría que trasladarlo, esa reflexión, a muchos programas de actuación en esos pequeños municipios. En el tema del deporte escolar, pues habrá que adaptar la situación a municipios con pocos niños, con modalidades tradicionales en las que no pueden participar, con categorías definidas en las que no pueden estar, o incluso el debate que estamos teniendo y que lo llevaremos a la jornada del plan provincial, si es trasladable un proyecto como el de la Escuela de Deporte y Salud para mayores, en algunos municipios muy pequeños, si es trasladable al deporte escolar. Tendría sentido hacer algún tipo de escuela del juego, del predeporte, del multideporte, en aquellos municipios donde la población escolar no da, y que a lo mejor solo se puede hacer los sábados, o se puede hacer, porque cuando confluye la población, se facilitaría un tipo de contratación, de licitación a nivel provincial, por zonas, intentar gestionar una empresa con servicios especializados pudiera ayudar en aquellos sitios, en aquellos municipios donde no hay el técnico especializado. Entre paréntesis, un futuro que está por venir es la regulación de la gestión del deporte, de la profesión de la gestión del deporte. Eso depende de la sensibilidad o de la exigencia con la que se traslade, será una complicación más para algunos municipios pequeños, porque no es fácil contar con técnicos cualificados con la exigencia que a lo mejor vaya a pedir esa regulación de profesión. Imaginación política y técnica para promocionar su territorio como destino de práctica deportiva. Hace poco tuvimos el curso de promoción del territorio. Bueno, no sé si habéis leído una publicación que ha hecho la empresa Ebone, la cátedra de Ebone deportiva, que se llama 25 consejos de responsables del Servicio Municipal de Deporte. Entre esos 25 gestores aparece Juan Luis Navarro, compañero nuestro. Juan Luis hace una reflexión en este sentido, de que una de las posibilidades para luchar contra la despoblación sería tratar de tener imaginación para convertir determinados territorios en destinos de práctica deportiva y eso ayudar al desarrollo social y económico de algunos municipios. Hablamos en el curso pasado, estabais casi todos, que estáis aquí, de alguna idea evidentemente superan la posibilidad de algunos municipios pequeños, pero otras son los caminos naturales, determinadas cuestiones de escala también, como ha hecho la Diputación de Málaga, o sea, apostar estratégicamente por las grandes sendas y unir todos los municipios a esas grandes sendas con mucha inversión. Bueno, hay una decisión estratégica, por eso digo, no es cuestión de una ocurrencia. A veces hay instituciones que nos quedamos en la ocurrencia, pues podríamos hacer este año, y ese año se nos ocurre no sé qué historia. El ejemplo de Málaga, de la Diputación de Málaga, es un ejemplo claro de que no fue una ocurrencia, fue un plan estratégico con muchísimo dinero puesto, pero para eso son los planes estratégicos. Creo firmemente que este tipo de estrategia de la Gran Senda de Málaga puede ayudar al desarrollo a través del deporte, el desarrollo de muchos municipios, pues hay que ponerle mucho dinero, porque para eso es una estrategia. Entonces no es una cuestión de ocurrencia, es una cuestión de compromiso político para que esa estrategia ayude no solo a la práctica deportiva, sino al desarrollo social y económico. Gestión imaginativa para plantear fórmulas de contratación de personal y servicios compartidos. ¿Vale? También hay experiencias muy diversas. Nosotros apostamos hace tiempo por el tema de promotores, algunos de los que estáis aquí, y a veces se hablaba de poder compaginar, que algunos municipios tengan el mismo técnico, que su contratación sea por hora. No es fácil de articular, pero habrá que tener gestión imaginativa para ver cómo se puede hacer que esos profesionales, que dentro de un tiempo tendrán que ser cualificados sí o sí, puedan desarrollar su servicio en distintos municipios de forma compartida.
Gestión imaginativa para apoyar la formación necesaria y obligatoria de las personas que en muchos sitios lo hacen de forma vocacional y que dentro de un poco, aparte de porque su servicio sea de calidad, sea un servicio seguro, porque además va a ser exigible. Gestión imaginativa para hacer lo más sostenible posible el plan municipal de deporte, especialmente en lo que a su complicada financiación se refiere. Esto vuelve a ser un debate permanente y muchas veces cuando estamos teniendo también los encuentros con gestores municipales, estos que estamos también publicando en el portal, que tenemos un rato de entrevista, algunos de nosotros, de nuestro servicio técnico, con algún técnico municipal, muchas veces hablamos y compartimos la típica pregunta de ¿se cobra por hacer deporte en vuestro municipio o no? Porque una queja permanente es, somos un pequeño municipio, tenemos muy poco presupuesto, con tan poco presupuesto no se puede hacer nada. Pero es que a veces el poco presupuesto tiene que ver con el paternalismo excesivo de las administraciones. Y entonces, y nosotros somos como diputaciones a veces muy paternalistas también en determinados programas. Y no se calcula bien los costes de los servicios, o no se calculan los costes de servicios y se deciden poner precios pues, paternalistas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo algo de miedo en el deporte a que cobrar por hacer deporte, la población se nos va a volver, se va a levantar en armas, porque no se puede pagar, cobrar por hacer deporte, y a veces eso no es justo, porque no todo el mundo que vive en una gran ciudad, pero también no todo el mundo que vive en un pequeño municipio tiene los mismos recursos económicos para permitirse pagar o no pagar un servicio. Evidentemente la administración está para que el deporte sea para todos y que las poblaciones vulnerables tengan acceso al deporte, por lo tanto habrá que articular ayuda para esas personas, pero a veces conviene saber que la aportación a través de tasas y precios públicos ayuda a la financiación de los programas deportivos. Y están a la vista de muchísimos expertos, están infrautilizadas el tema de tasar el precio público, se estudia el coste del servicio, esto vale tanto, vamos a poner este precio público que tienda, yo no digo que cumpla el equilibrio financiero, que tienda el equilibrio financiero y que se pongan las medidas correctoras para que según que personas, que ciudadanos que tengan más dificultades. Pero para eso también hace falta gestión imaginativa. Gestión imaginativa transversal para procurar sostenibilidad social, lo que decimos. Si todo el mundo tiene que tener acceso, habrá que ayudar. Y para eso a veces los de deportes no debemos estar solos. En los ayuntamientos que se pueda, que haya algo más de estructura, pues si hay servicios sociales, si hay juventud o si hay lo que sea, o la Diputación tiene también esos servicios, que haya una planificación transversal de cómo hacemos para que el deporte vaya llegando a distintos colectivos que tienen mayor dificultad para acceder a él. Y por último, dos cosas relacionadas, gestión imaginativa, creo que también Rafa va a poner algunas propuestas aquí para el mantenimiento y domotización de instalaciones que contribuya a que los recursos humanos que tenemos estén mejor gestionados. No puedo tener un técnico y el técnico tiene que dar la clase, pero tiene que ir a abrir la pista de pádel porque la han reservado no sé quién, y tiene que volver al ayuntamiento porque tiene que hacer la subvención de no sé cuánto. Y hay veces que la innovación tecnológica, la domotización de instalaciones, empieza a haber muchas propuestas de aplicaciones que ayudan a mejorar esa cuestión. Entonces, es una cuestión de reflexiones que sirvan de prólogo a lo que ahora ya Rafa va a empezar a hacer, ¿vale?